Tenemos una celebración en este día muy importante, ya que estamos ya finalizando el tiempo de la Pascua con la celebración de la Ascensión de este fin de semana y la semana próxima con Pentecostés. Allí entonces se cierra estos 50 días que son donde vamos viendo cómo los dones de Dios que nacen de la Pascua llegan a hacer y a empezar a hacer nuevas todas las cosas. Y en la celebración de la Ascensión que hoy la Iglesia celebra es a los 40 días de la Pascua. Aunque, si ustedes hacen la cuenta, 40 días cae justo el jueves pasado. En realidad, para darle más importancia, se la traslada al día domingo, justamente porque es una celebración muy fuerte. En esta celebración, lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar es que Jesús ya no está más presente históricamente entre nosotros. Ese Jesús que caminó por la Galilea y que fue asesinado allí en Jerusalén, ese Jesús ya no está más entre nosotros. Él sube al cielo y esta es la celebración donde se nos indica esto. Por supuesto que este hecho, este acontecimiento, trae para nosotros algunas cosas que son las que vamos a subrayar en este día, algunas cosas que son más teológicas, otras que son más pastorales y otras que son más espirituales. La teológica, esta es la más difícil de entender, porque el hombre, cuando cae en el pecado original, allí en el comienzo, la esencia misma del hombre cayó. Él ya no era el mismo que fue hecho por Dios, sino que quedó su naturaleza humana muy debilitada. Es como que hubiera caído en un pozo muy hondo. Cuando Dios decide entrar a meterse entre nosotros, hacerse uno de nosotros, el Verbo se hace carne, entonces empieza a restaurar este hombre. Y en la ascensión asciende no solo Jesús al Padre, como estaba en el comienzo, sino que también la humanidad ha quedado restaurada. Este es el tema teológico. No nos vamos a meter a profundizar en esto, sino más en el tema que tiene que ver con lo pastoral, con la Iglesia, con el comienzo mismo de la vida de este nuevo pueblo de Dios que va surgiendo y que va a tener su comienzo propiamente dicho en Pentecostés. Este nuevo pueblo de Dios que está constituido por los discípulos de Jesús, cuando Jesús se vuelve al Padre, queda en el desconcierto total. Ese es el momento en el que nosotros estamos hoy celebrando. Jesús se va al Padre y quedan los discípulos solitos y quedan con la misión de anunciar al mundo todo lo que Jesús ha enseñado. Y los discípulos no saben qué hacer. Por varias cosas no saben qué hacer. Primero, porque no entendieron nada lo de Jesús. Y esto es difícil de comprender porque tuvieron 3 años al lado del Maestro y llega a un momento en el cual Jesús ya no está más con ellos y ellos todavía no se dieron cuenta qué es lo que tienen que anunciar al mundo. Ellos mismos han visto los signos, las enseñanzas del Maestro, han visto que resucitó a varias personas, incluso su propia resurrección, que se aparece vivo en medio de ellos, pero todavía le preguntan, fíjense en la primera lectura de hoy, lo que dice más o menos a la mitad del Evangelio, es esto.
los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Quiere decir esto, no habían comprendido la misión de Jesús. Estaban todavía entendiendo que Jesús era una especie de líder que venía a salvarlos de la esclavitud con los romanos. Entonces venía como una especie de líder político que iba a levantar a su pueblo en contra de estos que estaban esclavizándolos y que les hacían pagar tributos y que habían sacado todas las decisiones en orden de la construcción de Israel como pueblo, porque dependían totalmente de Roma y de sus decisiones. Es decir, Jesús no era claramente ese que venía a restaurar el pueblo de Israel. No habían comprendido al Maestro. Este es un tema clave, porque se supone, desde nuestra mirada hoy, que ya tenían claro lo que tenían que hacer, y no. Lo otro que aparece claramente allí es que estos 40 días, este numerito también tiene su significado dentro de la Escritura, y el significado es muy claro, es este. El 40 indica que hay un tiempo que se ha cumplido. Va a haber un cambio profundo, va a comenzar algo totalmente nuevo y distinto. Y entonces nosotros tenemos que prestar atención a esta ruptura, qué es lo que pasa aquí, porque qué es lo nuevo que está por comenzar, porque nos involucra a nosotros. De esa misma manera aparece el 40 en la Escritura. Yo voy a poner algunos ejemplos nomás, pero son muchos más. El primero, que es muy claro para nosotros, es el tema del diluvio. ¿Cuántos días el diluvio? 40 días y 40 noches, como el diluvio que tuvimos en estos tiempos, ¿no? Que duró todos estos días. Bueno, así 40 días llovió sin parar, y todo lo que era la tierra conocida desaparece bajo las aguas. Luego de 40 días empieza todo de nuevo, es como una nueva creación. Y por eso el 40. Un segundo momento donde aparece también este número es cuando los israelitas son liberados de la esclavitud. Van por el desierto durante 40 años. Luego de 40 años llegan a la tierra prometida y ahí comienza todo de nuevo, porque van a tener que establecerse, van a tener que empezar a construir una nueva sociedad, etc. Todo de nuevo. También aparece el 40 ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, antes de comenzar su vida pública, hace un ayuno de 40 días en el desierto. ¿Por qué? Porque va a comenzar una etapa totalmente distinta. Dios va a hacer en Jesús el anuncio de la nueva creación al mundo entero. Entonces la vida pública de Jesús, que cambia toda la historia. Así que fíjense la ruptura que hay ahí, el nuevo comienzo. Y aquí aparece de nuevo. ¿Cuál sería entonces la ruptura? Que Jesús ya no está más físicamente con nosotros, que ahora es la etapa de los discípulos, que van a comenzar a anunciar al mundo esta buena noticia de Dios, estos discípulos que se van a transformar en apóstoles, que van a ser los que van a misionar el mundo en medio de la hostilidad del mundo y van a anunciar esta buena noticia de Dios, como decíamos. Entonces aquí tiene esto sentido, justamente porque nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios que tenemos que anunciar al mundo. Y nosotros estamos hoy, así como los discípulos en ese día, desconcertados, mirando al cielo. Es como diciendo, bueno, se nos fue Jesús, ¿y ahora qué hacemos?
¿Cómo resolvemos toda esta cuestión? Esto dice la primera lectura de hoy, cuando los discípulos se quedan mirando al cielo. Dice así: como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Es como que ya no hay que mirar más al cielo, hay que hacer el anuncio al mundo. Pero nosotros estamos como ellos, sin entender demasiado qué es lo que tenemos que hacer, sin saber mucho cuáles son las palabras adecuadas para este mundo que nos parece hostil y que de alguna manera nos encierra en nosotros mismos. Entonces estamos así muy como ellos, temerosos de esta sociedad que no se presenta claramente favorable hacia el mensaje del Evangelio, sino todo lo contrario. Entonces, y aquí viene entonces el tercer momento. El primero dije el momento teológico, segundo el momento pastoral, en el cual la Iglesia tiene que comenzar, y el tercer momento es el momento espiritual, es decir, nos falta la fuerza que viene de lo alto. Y ahí es donde la promesa que Jesús les deja empieza a tener la fuerza y el sentido. El Maestro les había dicho así a los discípulos. Les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos entonces están en una actitud que es la que tenemos que tener nosotros en estos tiempos, que es la de la oración, la de clamar a Dios que venga este Espíritu que nos transforme y vaya haciendo en nosotros nuevas todas las cosas, la nueva creación. Este espíritu y este tiempo ya no es ni el del Padre ni el del Hijo, sino el del Espíritu Santo, tiempo en el cual la Iglesia comienza su anuncio al mundo, porque la Iglesia con el Espíritu Santo es algo que no puede ser detenido ni destruido. El Espíritu de Dios es el que transforma todo y hace nuevas todas las cosas. Por eso, hoy y esta semana, que estamos ya a las puertas de Pentecostés, nuestra Iglesia, cada uno de nosotros tiene que meterse en esta espiritualidad con toda claridad, pidiendo al Señor que venga su Espíritu, que nos derrame su Espíritu, así como en Pentecostés, porque todavía nos falta entender mucho de lo que el Señor nos ha enseñado y porque tenemos miedos y porque no sabemos muy bien por dónde va la cosa y necesitamos que el Señor nos asista y nos asista con su Espíritu. Por eso entonces hoy también nosotros ponemos de parte nuestra esta sed, esta necesidad, este clamor, esta oración. Ven Espíritu Santo. Junto con toda la Iglesia en la espera dichosa así como los discípulos en el cenáculo, allí en Jerusalén, esperaron el Espíritu Santo, la promesa del Padre y la promesa de Jesús. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios